Y bueno, mis hermanos, continuamos con el estudio del libro Pecados Respetables. El día de hoy llegamos al capítulo 9 y yo espero que de alguna manera esto que hemos venido estudiando, mis hermanos, el fin es que les esté ayudando a ustedes a combatir, a estar luchando contra esos pecados respetables de nuestra vida, que batallan contra nuestras almas diariamente. Y también, que con esto que estamos viendo, estudiando en este libro, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese que nosotros decimos creer, ese que nosotros decimos abrazar, sea siempre entonces ese bálsamo que nos esté ayudando a nosotros cuando quedemos heridos, cuando quedemos, como dice aquel himno, ¿verdad? Abatidos, inclinando nuestra frente, reconociendo que hemos ofendido a nuestro Señor, que hemos pecado contra nuestro Señor, contra nuestro amado Salvador. Entonces, es entonces mi deseo que estén luchando contra esos pecados respetables, que estemos luchando contra esos pecados respetables y que el Evangelio siga siendo nuestro bálsamo. Porque, mis hermanos, una de las cosas que yo quiero dejar claro es que estas clases no es para estarle achacando, como se llaman pecados respetables, no es para estarle achacando a ustedes o a mí, ¿verdad?, cuánto pecamos, porque pecamos mucho. No es para eso, sino más bien para recordar que nosotros tenemos un amigo, como vimos la semana pasada, un amigo que quiere ayudarnos, que es el Señor Jesucristo, porque tenemos un enemigo que quiere hacernos daños en nuestra vida. Y todos lo sabemos, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, está muy cerca. Pero también, mis hermanos, como les dije de primero, recordar que tenemos un amigo en el Señor Jesucristo, que puso su vida por sus amigos, para darnos vida y que está con nosotros. Y eso fue una promesa que Él nos dejó a nosotros. Y Cristo no miente, está con nosotros hasta que venga. Hoy vamos a continuar con un pecado respetable, el descontento o la falta de contentamiento. Y antes de continuar, solamente quiero aclarar que hay lugar para el descontento legítimo o para no estar satisfecho con algo legítimamente. Por ejemplo, solo voy a dar uno. Cuando no estamos creciendo espiritualmente como nosotros deberíamos, como creyentes, crecer. Porque, ¿sí o no? No suena bien decir, ¿cómo va, hermano? Muy bien, ¿verdad? Aquí decreciendo espiritualmente. ¿No suena bien? No suena bien. De hecho, en el creyente eso tiene que... Si alguien se le acerca y le dice, hermano, yo he visto que usted se ha estancado o que usted ha tenido ahí, como... es preocupante, ¿verdad? No da alegría. Oh, qué dicha, ya estoy decreciendo por fin. No, ¿verdad? Entonces, hay un descontento legítimo. Y vimos ahí un ejemplo. Tengo que estar descontento realmente cuando yo no crezco espiritualmente. Tengo que estar en descontento. No tengo que estar feliz por eso. Ahora, hay otro tipo de descontento que vemos en la sociedad nosotros, ¿verdad? Nosotros no estamos contentos, nosotros no estamos felices con el feminismo que nosotros vemos, la agenda LGTBI, los abortos, ¿verdad? La pedofilia, el maltrato animal. Nosotros no estamos contentos con esas cosas. No nos alegran. De ninguna manera esas cosas nos alegran. De hecho, deseáramos que eso desapareciera, ¿verdad? Ninguno de esos males a nosotros nos trae alegría o contentamiento. ¡Qué dicha! Hay muchos abortos, qué alegría, qué contento. No, no es así. Entonces hay lugar para ese descontento legítimo, pero el tema que nosotros vamos a estar viendo es ese descontento pecaminoso, ¿verdad? Aquel que afecta nuestra relación con Dios, lo afecta de una forma obviamente negativa. Es ese descontento, esa actitud, es la actitud que resulta de eventos que se alargan en nuestra vida, ¿verdad? O que se convierten, pasan tanto tiempo con esa situación que llegan a hacerse prueba para nuestra fe, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esos eventos o circunstancias? Yo puse aquí unos ejemplos. Sé que hay muchos más, pero por ejemplo, un trabajo que no lo satisface, ¿verdad? O no me pagan lo suficiente. Eso puede generar descontento. La soledad en la madurez o en la edad o la vejez, ¿verdad? La infertilidad, la infelicidad en el matrimonio o las discapacidades físicas. Eso puede llegar a generar algún tipo de descontento en nuestras vidas, a criticar o a ponernos en queja contra el Señor, Dios Todopoderoso.
Deben haber más situaciones, sé que hay más situaciones dolorosas que van a probar la fe de un creyente. Definitivamente las van a ver. Pero quiero que en este capítulo veamos cómo podemos, lo que vamos a aprender hoy, lo podamos aplicar a esas situaciones de descontento. Ese es el fin. Entonces, bueno, no importa, por las circunstancias que nosotros estemos viviendo, sean buenas, se podemos estar pasando un momento genial en nuestras vidas, siempre va a aparecer alguito que nos quieran, como dicen acá afuera, nos quieran quitar la paz, ¿verdad? Que nos quiera hacer sentir disgustados, enojados, descontentos, mal agradecidos con el Señor. Van a haber momentos, van a haber por lo más mínimo que sea. Voy a dar otro ejemplo. Un partido de fútbol. Noten que estoy poniendo ejemplos que son muy cotidianos para mí, por así decirlo, ¿verdad? Ustedes van a tener los de ustedes ahí. Se va uno a jugar bola, comete uno un error, hacen un gol, nos ganan. Y precisamente en el último momento. Eso puede generar molestia. Y la genera. La hermana cuando está cocinando el arroz con leche, ¿verdad? Está ahí el arroz con leche en la olla, pone el arroz, pero se fue a hacer algo y usó la leche, el arroz y le ensució la cocina que tenía bien limpia y reluciente. ¿Sabe cómo las hermanas, mi esposa siempre mantiene esa cocina así, le gusta mantenerla limpia? También simplemente así sea con las demás hermanas, se ensució la cocina y se hizo ahí el dulce y todo eso. Bueno, se hizo un desastre. Eso puede provocar descontento, molestia. Una gripe que no sale, tío, puede llegar a un momento a ser, ya no aguanto más esto, y a darnos molestia. Un dolor que no se le quita también, por más medicinas o por más cosas que tome, eso puede generar descontento, no importa cuál sea la circunstancia. Nosotros tenemos que ver el cómo nosotros reaccionamos, ¿verdad?, a ese momento. Y eso es lo que va a decir. La manera con que usted y yo reaccionemos a ese tipo de circunstancias nos va a dar en cierta medida, si somos personas contentas, estamos contentos, si tenemos contentamiento o no. Entonces, alguien aquí me puede decir, ¿y qué quiere que haga yo si este dolor que yo tengo, si esta gripe que yo tengo, si esta situación que yo estoy viviendo no es jugando, David? ¿Cómo voy a estar yo sonriendo? ¿Qué quiere que haga? Que me ría, ¿verdad? Cuando realmente estoy angustiado, cuando realmente estoy atribulado. ¿Quiere usted que ande con una risa? Pues no, sino la actitud. Mi hermano, puede que usted no se ría, puede que usted ande angustiado, ande callado, abatido, dolido, pero es la actitud de su corazón. Recordemos, mis hermanos, que la impiedad era una actitud de nosotros hacia Dios. Era un pecado que no consideraba absolutamente en nada hacia Dios. Y existe en el creyente esa impiedad, donde Dios es irrelevante, Dios no está en mi mente. Entonces, ahí es el punto. En esos momentos donde llega esa situación que me genera angustia, como decíamos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se dispara? Oh, Dios, usted es soberano sobre estas cosas. Está pasando porque usted así lo quiso. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Hay gente que llega y dice, bueno, no, al mal tiempo, buena cara. El creyente dice que todas las cosas que Dios hace de una u otra manera al creyente le van a ayudar para su bien, porque ama al Señor y reconoce que lo que Dios está haciendo soberanamente no es ningún error, es Dios el quien lo está haciendo y Dios todo lo hace bien. Hermanos, la falta de contentamiento a nosotros nos puede llevar a la amargura contra Dios. Y como es un pecado, nosotros habíamos visto que el pecado era como una gangrena que se esparcía, como un cáncer que se esparcía. Bueno, también esa amargura se puede esparcir hacia los demás. Y por lo general a los creyentes, porque es también a las personas de afuera, pero también acá, y podemos ser contaminados por. Así que es peligrosísimo.
Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, tenemos que identificar esos momentos de descontentos y aplicar las escrituras. Voy a dar dos pequeños ejemplos. Salmo 139, 16. Vamos allá, por favor. Salmo 139, 16. Leo para ustedes. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, fueron formadas sin faltar una de ellas. En este verso nosotros podemos ver o nos puede ayudar en esos momentos difíciles que traen descontento en nuestras vidas, para que nos dé certidumbre, certeza, tranquilidad de que Dios ha ordenado todo y lo ha hecho perfectamente. Dios no se equivoca. Todo Dios lo ha hecho perfectamente bien. Incluso esas circunstancias a nosotros que nos pueden parecer misteriosas, raras, duras, dolorosas, y hasta podemos agregarle injustas en mi vida. Esa situación no debió haberme pasado a mí. Eso es injusto. Y muchas veces nosotros tenemos tan alto concepto de nosotros que llegamos a pensar que lo que a mí me está pasando es injusto. Pero no, Dios lo ha ordenado perfectamente. Y esas cosas que pasan en nuestras vidas, que nos traen descontento, angustia, dolor, siempre van a dar gloria al Señor. Y al final van a ser para nuestro bien si realmente nosotros amamos al Señor. Si somos realmente su pueblo. Les leo la confesión en el capítulo 5, párrafo 5, de la Divina Providencia. Dice así: el Dios sapientísimo, y comienza con sapientísimo, es porque sabe lo que está haciendo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Eso hace estar tranquilo a un creyente. Y a procurar estar vigilando. No es que, ay, sí, en cualquier momento Dios me puede dejar, pero después me vale. Lo hace ser vigilante, como nosotros leímos ahí. Si sufrimos una discapacidad, dice el autor, este es otro ejemplo. Si sufrimos una discapacidad o problemas de apariencia en esta sociedad que es, como le llaman, quieren verse geniales. El autor dice ahí mismo en el 139:13, dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Salmo dice que nosotros somos físicamente, somos así como somos, porque así le plació a Dios hacernos. Utilicemos esto para entenderlo. Así le dio la gana a Dios hacernos a nosotros. Con esta nariz, con este pelo. Yo recuerdo en mi juventud, a mí no me gustaba mi pelo. Y yo miraba a los muchachitos con su pelo lacio, así como Ezequiel y Jairo, ¿verdad? Por ese lado me satisfizo el Señor. Y el mío era todo ahí enredado. Y yo me acuerdo que iba a jugar bola y se les movía el pelo. Y yo quisiera tenerlo así. ¿Por qué Dios me hizo con este pelo así? Ahí estarles de testigo que realmente sí fue así. Y yo sufría, yo quería tener mi pelo lacio. Pero Dios me creó así como me creó. Dios no tuvo ningún error en eso. Entonces, si nos ha creado el Señor así, si nos ha creado tal vez con alguna limitación física, bueno, así le plació al Señor, que es sabio, ¿verdad? Que es sapientísimo hacernos de esa manera, ¿verdad? Así que de una u otra manera, si una situación o discapacidad sea la que Dios haya puesto en nuestra vida, Sigue explicando.
De hecho, una de las cosas que yo le recuerdo a Naidi muchas veces es, nosotros no podemos arreglar el pasado y estar diciendo, si tal vez lo hubiera hecho así, es una ofensa contra el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted está diciendo, Dios, como usted lo hizo, está mal. Si yo me devuelvo al pasado, yo lo haría mejor que usted. Entonces, irse para atrás y pensar, realmente yo hubiera hecho esto y todo, ya pasó, y si Dios lo hizo así, es perfecto. ¿Verdad? Tendemos a hacer nosotros, a pensar de esa manera. Mis hermanos, como creyentes, esa debe ser nuestra motivación, que lo que sea traiga gloria a Dios. O sea, lo que sea que esté pasando, que sea Dios glorificado. De hecho, ustedes leen el Salmo 51 y David está más preocupado porque sea Dios glorificado, aunque lo tenga que castigar por su pecado. Pero Dios, usted tiene que ser glorificado. Esa debe ser nuestra motivación, sea cual sea la situación que nosotros estemos pasando. Y hay personas que van a utilizar el resígnese. Suena chiva esa, ¿verdad? Resígnese. Pero resignarse a una situación es como, de ahí, ¿qué queda? De ahí, ¿qué queda? Sí, no, tengo que vivir con esto, ¿qué queda? Y comienza usted a albergar ahí adentro descontento, amargura, y vive con esa situación que, de ahí, ¿qué queda? ¿Qué voy a hacer? ¿No puedo hacer nada? Es mejor, mis hermanos, aceptar. Oigan bien, una cosa es resignarse, ya vimos, ¿verdad? A aceptar la voluntad de Dios. Esa voluntad soberana de nuestro Señor. Ustedes recuerdan el extracto que leí de la carta que Newton le escribió a Cowper. Bueno, espero ahí recuerden un poquitito. Yo le hago un resumen nada más. La carta que le estaba escribiendo Newton a Cowper era, usted tiene que aceptar la voluntad providencial del Señor en su vida. Eso era la cartita. Tiene que aceptarla, no resignarse, aceptarla. Eso le va a traer a usted paz. De hecho, Amy Carmichael, quien fue una misionera irlandesa en India, escribió un poema titulado En la aceptación encontramos paz. Dice así, un pequeñito extracto otra vez. Dice así, él dijo, él es un hombre que estaba sufriendo en el poema. Dice así él, el sufriente, pongámosle. Aceptaré el dolor profundo que el día de mañana Dios podrá explicarme. Aceptaré el dolor profundo que el día de mañana Dios podrá explicarme. Entonces el desasosiego, la preocupación cesó en él. No es vana la palabra, no es vana la palabra, pues en la aceptación yace la paz. Aceptar entonces va a indicar que nosotros reconocemos que esas situaciones vienen de Dios, que Él sabe sin error alguno lo que es mejor para nosotros. Aunque estemos partidos por dentro, aunque estemos llorando, aunque estemos derrumbados, con dolor físico también, terribles probablemente, pero aceptando con actitud sumisa y sabiendo que Dios es soberano en lo que sea que haga sobre nuestras vidas y en lo que está haciendo probablemente actualmente. Yo podría mencionar, mis hermanos, montones de casos y ejemplos donde la angustia, el dolor se veía a flor de piel entre hermanos de acá. Podría nombrarlos y podría apuntarlos. Hermanos que estuvieron sufriendo montones, pero no se resignaron. Al contrario, se mantuvieron firmes. Se mantuvieron aceptando cuál era la voluntad de Dios como creyentes que son, como cristianos que son, como seguidores de Cristo que son. Y cuando digo creyentes, que han aceptado a Dios como el Señor de sus vidas. Se mantuvieron firmes, los he visto, he llorado con ellos incluso. Y me han sido ejemplo y me sigue siendo ejemplo hasta el día de hoy de cómo comportarse en una situación pesada. Recientemente nosotros tuvimos un hermano en la fe que tuvo un accidente grave. Yo le escribí al hermano y él me responde literalmente esto. Yo le pregunté que cómo estaba, que cómo se sentía, las preguntas normales que uno hace. Y me dice el hermano, oigan bien esto, doy gracias a Dios y le alabo por hacerme pasar por esta tribulación. Si quieren el audio yo se los puedo dar, que fue horriblemente dolorosa, pero confiando en el Señor, entré a la sala de operaciones con una paz, literalmente, y en el audio se los puedo pasar si quieren escucharlo. Hermanos, ¿ustedes notaron el descontento en este hombre? ¿Notaron el descontento? No lo hay.
es que no hay descontento. Y la situación que estaba pasando era terriblísima en muchos aspectos. En esos casos reconocen quién es su Señor, quién es su Dios, quién es su papito. Ese Abba Padre no está ahí solamente por, sí, Abba Padre significa Abba Padre porque estaba escrito en el, y comienzan a sacarle etimología. No. Ese Abba Padre es mi papito, mi Dios, mi protector, que me cuida, me protege y lo que sea que haga en mi vida va a ser su gloria y para mí va a ser para su bien, para mi bien, perdón. No hay queja en el que ha reconocido la soberana voluntad del Señor, no importa si hay tristeza. Aceptan la voluntad de su Dios y saben que es agradable y perfecta y por lo tanto están en paz. Eso les va a generar paz al creyente. En ninguno de los casos que no mencioné y en el caso este que les mencioné, nunca, mis hermanos, vi amargura contra el Señor. Nunca vi amargura contra el Señor. Por lo que les estaba haciendo pasar, al contrario, en su dolor, aceptaban la voluntad del Señor. Además, una cosa que este hermano me recordaba es cómo la oración de los hermanos a él le traía también alegría y paz en ese momento de angustia. Como iglesia nosotros estamos unidos como hermanos y eso, ¿verdad?, nos anima a saber que un hermano está orando por nosotros. Por eso al Señor a nosotros nos hizo la comunidad de la iglesia, no la comunidad del anillo, la comunidad de la iglesia, ¿verdad? En común tenemos al Señor Jesucristo, nuestro Padre. Ahora, por otro lado, usted va a ver personas que pasan por situaciones difíciles, conflictos duros, dolorosos, y más bien pasan amargados, pasan en pura queja, puro descontento. Y eso recordemos que va a llevarnos a resentimiento, y el resentimiento contra Dios, y es por lo tanto después resentimiento contra las demás personas. Así que es peligrosísimo ese descontento. Y voy a hacer un pequeñito paréntesis aquí. Venir a orar los miércoles es muy importante. Eso va a hacer que conozcamos cuáles necesidades tienen los hermanos. Lastimosamente el miércoles sigue menospreciándose, por decirlo de una manera. Tal vez tenemos que trabajar, eso se entiende mucho, pero como siempre se ora, pudiendo estar aquí, no hacen el esfuerzo de, ¿verdad? Se menosprecia, por decirlo de una manera. Aquí oramos por esas cosas. Si realmente uno valora que un hermano, no importa si es solamente uno, si solamente uno el que está orando por mí, eso es suficiente porque le está orando al único Dios vivo y verdadero. Pero si oran todos, pues qué bendición también. Cierro el paréntesis. Es validísimo pedirle a Dios que nos quite situaciones dolorosas. Es válido pedirle al Señor que nos ayude, que la quite, que nos ayude incluso a salir victoriosos sobre esas situaciones. Pero la cosa es esta, que siempre tenemos que estar sabidos y sumisos, aceptando cualquiera que sea su soberana respuesta. Eso es lo que tenemos que saber. Sea cual sea la respuesta que Dios me dé en esta situación, si la quita, gloria a su nombre, y si no la quita, pues gloria a su nombre. Y aquí es donde el hágase tu voluntad, porque muchas veces nosotros sí que se haga la voluntad de Dios. A veces decir esa palabra, cuidado, porque la voluntad de Dios puede ser bien dura y difícil. La va a aceptar, que se haga tu voluntad, porque muchas veces nosotros lo que tenemos en la mente es un Dios bueno y bonachón, con una barba ahí, un abuelito bueno, que todo lo que va a hacer cuando yo digo hágase tu voluntad es que todo me va a salir bien. Muchas veces no. Pueden haber momentos difíciles que el Señor ponga. Dice Jerry, después de que murió mi primer esposo, un amigo me mandó una nota. Decía lo siguiente: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me des, a carecer de lo que no me das y a entregar lo que me quites. Vuelve a decir Jerry, unos años antes de la muerte de su primera esposa, experimenté una decepción terrible y humillante. En ese entonces no conocía esta notita, el contenido de esta notita, pero sí conocía Job 1:21. Dice Jerry, les leo Job 1:21, probablemente muchos ya lo conocen. Dice así, Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso tenía en su mente Jerry. El día después del acontecimiento humillante,
me arrodillé y oré al Señor y le dije: Señor, tú me lo diste y me lo quitaste, bendito sea tu nombre. A través de las escrituras y la oración, Dios me ayudó a entregarle lo que me había quitado. Lo que sea que le haya quitado, no lo explica ahí, solamente dice esto. Y vuelve a decir Jerry: no sabía yo que eso me estaba preparando para el tremendo desafío de entregarle a mi esposa al Señor años después. Hermanos, si algo ha sido recurrente en estos capítulos, en el pasado, que lo dividen en dos, y es la importancia de cómo creyentes estar bien agarrados o creer bien la soberanía de Dios, ¿verdad? Su soberanía, su bondad, su sabiduría. Pues muchas veces nosotros pensamos que lo que está pasando es un error. Nosotros muchas veces estamos como: no es justo que me esté pasando esto. Nosotros ofendemos a un Dios que es soberano, puede hacer lo que Él quiera, a un Dios que es bueno. Estamos diciendo: Dios, esto que usted me está haciendo está mal. Y muchas veces cuando no creemos en su sabiduría, estamos diciendo: Dios, usted no es sabio para lo que me está haciendo, yo lo podría hacer mejor. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces es clave e importante que un creyente sepa estas cosas, sea en cualquiera que sea la circunstancia, sea grave o no. Tiene que saber esto: Dios, usted es soberano, Dios, usted es bondadoso para con nosotros, y usted es sabio en todo lo que usted hace. Nuestra reacción a estas situaciones difíciles deben ser de manera que honren a Dios, que traigan gloria a su nombre. Hermano, no importa si usted llora, no necesariamente usted como creyente tiene que ser, y si llora, nadie tiene que llegar a decirle: usted está desconfiando. El creyente va a llorar, el creyente va a sufrir, el creyente se va a doler, pero su actitud delante de Dios es lo que acepta su voluntad, es lo que va a hacer la diferencia. Hay quienes dicen: tristes, angustiados en esta vida, y buscan, ¿dónde ven ustedes que a veces buscan el encontrar paz? En la bebida, en las drogas, en las mujeres y en un montón de cosas más. El creyente en Cristo, ve ayer y dice: yo fui a orar, yo fui a leer la Biblia y ahí encontré yo mi paz, ahí Él me ayudó a aceptar lo que me había quitado. Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de su pueblo. Él es sabio y sabe por qué está haciendo las cosas así, de esa manera como la está haciendo. Quizás el haber dicho que el descontento es un pecado puede molestar a las personas y puede agravar las cosas aún más, ¿verdad? Porque quizás, como les dije anteriormente, alguien puede llegar y decir: usted ni sabe lo que yo estoy pasando para que llegue a decir eso ahí. Y es cierto. Pero yo también, y ustedes también, quizás, mis hermanos, han pasado por momentos donde sale a la luz ese pecado de falta de contentamiento. Pero nos hemos esforzado por vencerlo, nos hemos esforzado por poner una barricada de lucha y decir: no, yo debo estar feliz con la voluntad de mi Señor. ¿Cómo? Con la Biblia, con la oración, con la dependencia del Espíritu Santo, luchando contra esas actitudes amargas y negativas que puedan aparecer en nosotros, ya sea por una circunstancia triste que nos pasó. Miren la fuente de sabiduría, miren la fuente de vigor, de sustento, miren la potencia, lo que hacía que Pablo fuera potente y lo que animaba a Pablo en sus necesidades, en sus afrentas y en sus angustias. Miren, vamos a Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4 y vamos a leer de los versos 10 al 13. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la frase favorita de todo el mundo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pregunta. ¿Está usted en Cristo para que realmente sea Cristo el que lo fortalezca a usted en cualquiera que sea la situación que usted se encuentre? ¿Está usted en Cristo para que sea Cristo su vigor, su ánimo, su potencia? Si usted está en Cristo, usted tiene la misma fuente que tuvo el apóstol Pablo para que le dé ese mismo vigor, esa misma potencia. Allá en Primera de Corintios usted puede leer cómo el apóstol Pablo decía, en hambres, en persecuciones, ahí está el Señor conmigo. En momentos difíciles el apóstol Pablo sabía quién era el que lo animaba, quién era el que lo protegía. Mis hermanos, cojamos la Biblia y comencemos a agarrar ánimo ahí. Una vez más, la Biblia no está ahí para nosotros sabérnosla de manera que todos nos miren cuán sabios somos. Y cuántos pasajes repito para que me miren cuán sapientísimo soy, por decirlo de una manera. Es para agarrar ánimo, sí, también es para saber, pero para saber y saber ir a los pies del Señor, para humillarnos, para depender más del Señor. Números, un libro que a un montón de gente le parece aburrido, o Éxodo. Cuando se comienza a leer la parte del tabernáculo, hasta se lo quiere brincar uno con ese montón de cosas que aparecen ahí. Nos parecen irrelevantes, aburridas, medidas, púrpura, lino, carmesí, corchetes, basas, cuerdas. ¿Y esto qué? ¿Qué hace aquí? ¿De qué manera me ayuda esto a mí? Un Israel, mis hermanos, que buscó siempre estar abandonando al Señor, apartarse de Dios. Dios ahí, en ese templo, le está diciendo, yo voy a habitar entre ustedes. Hagan un tabernáculo para habitar en medio de ustedes. ¿Para qué? ¿Para hacerles mal? No, para cuidarlos, para protegerlos, para guiarlos a esa tierra prometida que yo les he dicho que los voy a llevar. Pero mis hermanos, ese tabernáculo palidece a la par del mejor, que es el Señor Jesucristo. Cristo, el Emmanuel. Nosotros decimos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el momento de angustia nos olvidamos de hasta ese nombre. Según Juan 1:14, Cristo se tabernaculizó. Cristo puso su tienda entre nosotros. Él puso su tienda ahí. Éxodo no es irrelevante. Números no es irrelevante. Él puso entre nosotros su tienda para estar entre nosotros y protegernos de este mundo malo y guiarnos no a una tierra prometida física, sino a la Sión celestial que usted y yo como creyentes estamos esperando, ¿cierto o no? Es la Sión que estamos deseosos nosotros por ver. ¿Por qué? Porque este mundo trae aflicción. Este mundo es terrible, es malo. Sí, disfrutamos un montón de cosas aquí, la familia, los niñitos, pero este mundo es malo. Yo ya no quiero vivir en este mundo. Deseo que el Señor venga y estar con Él para siempre. Nosotros deseamos esas cosas porque Dios ha venido a habitar en nuestro corazón. Él ha venido, mis hermanos, a vivir en nosotros por medio de ese Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Por eso anhelamos esa Sión. Y por eso nosotros salimos a predicar. ¿Para qué? Para que Cristo venga y habite en más personas, en aquellos que Él tiene destinados para salvar. Nosotros, mis hermanos, no estamos solos. El creyente no está solo. Sí, van a venir aflicciones duras, dolorosas, terribles, agobiantes, donde incluso usted va a sentir que Cristo lo ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Como muchas veces pensamos, pero en la Biblia, aquí en la Biblia, es donde usted va a ver, cuando usted comienza a leer Éxodo, el tabernáculo, ahí es donde usted se va a dar cuenta que usted no está solo. El fin del tabernáculo no fue tener una casita ahí bonita con colores preciosos y dorados. Era para recordarle al pueblo de Israel que un día el Señor los tuvo que sacar por su pecado del Edén. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Y esto es precioso, esto es lo que la confesión llama pasos adicionales. Fue revelándose poco a poco. Pongan un tabernáculo ahí. Ahí estoy con ustedes hasta que nosotros vemos ese cumplimiento perfecto, precioso en Jesucristo. Y eso a nosotros nos tiene que dar paz. Y leer la Biblia, aunque el libro nos parezca un poco extraño, nos manda a ver a Cristo. Y eso nos va a dar a nosotros ánimo en esas situaciones de angustia. Que veamos que el Señor cuida de nosotros, aunque las aflicciones nos estén ahogando. Sigamos teniendo la confianza en el Señor, a pesar del cansancio, a pesar de la depresión, de la ansiedad, la preocupación, el miedo,
Acerquémonos a Cristo, dice Santiago, acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Él está a la mano, agarre la Biblia, léala y vea cómo en los pasajes que consideramos muchas veces aburridos, Dios está diciéndonos a nosotros, aquí estoy con ustedes. Yo les he enviado un Salvador suficiente. Yo les he enviado a Cristo, mi Hijo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso y solamente eso, entender esto, el creyente, es lo que va a hacer que tengamos paz y que podamos decir lo que dijo Pablo en 2 Corintios 4:17. Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, hermanos, en este mundo nosotros vamos a seguir teniendo esas aflicciones. Y quizá muchas veces nosotros no las entendamos. Pero Cristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él dijo que lo venció es porque así lo ha hecho. Hay un himno preciosísimo, el 430, dice lo siguiente. Ustedes ponen la música ahí en su mente de fondo. Dice así, cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, le entenderemos, sí, más allá. Allá, como dijo el sufriente en ese poema, allá en el cielo, vamos a entender claramente. ¿Se acuerda cuando yo le puse aquella prueba? Hijito precioso mío, era para esto. Era para fortalecerte en esto. Era porque me estabas abandonando y te estaba trayendo siempre con esos lazos o esas cuerdas de amor. Nunca el Señor a sus hijos les hace mal. Dios no hace mal. Dios no es autor de pecado. Y en sus hijos, en su pueblo, lo ama. Y ustedes leen toda la Biblia. Toda la Biblia a nosotros nos habla el esquema de salvación. Ahí el Señor nos está hablando, yo voy a proveerles a ustedes la salvación. Yo les voy a proveer un mejor Adán, un mejor David, un mejor Salomón. Yo les voy a dar a ustedes el perdón, les voy a dar la reconciliación que tanto el hombre necesita en Cristo Jesús solamente. Entonces, mis hermanos, termino con el capítulo 9 y espero que, como les dije, esto no es para estar achacando cuánto pecamos. Es para que recordemos que nosotros tenemos a un suficiente Salvador, a un suficiente Consolador en nuestro Señor Jesucristo. Terminamos.